Bienvenidos a Cuadernos de la Historia. Hoy os voy a enseñar el esplendor de un imperio donde no se ponía el sol. Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en uno de los periodos más fascinantes y sobre todo contradictorios de la historia, el llamado Siglo de Oro español. Vamos a hablar de una época de un poder imperial que parecía no tener límites, pero que al mismo tiempo escondía unas grietas internas muy profundas. Y esto nos lleva directamente a la pregunta clave, ¿no? ¿Qué significa realmente que una época sea de oro? ¿Hablamos de riqueza, de poder militar, de conquistas? ¿O es algo más? Algo que sobrevive al paso del tiempo. Pues como vamos a ver, la respuesta tiene su miga. Es que la gran paradoja del Siglo de Oro es precisamente esta. Son las dos caras de una misma moneda. De cara al exterior, la monarquía hispánica era una auténtica superpotencia global. Pero si mirabas dentro de sus fronteras, la cosa cambiaba. Las semillas de su propia decadencia ya estaban plantadas y empezaban a crecer. Venga, empecemos por la cara más brillante, por esa imagen de poder y de una escala que para la época era sencillamente abrumadora. Seguro que esta frase suena verdad, un imperio en el que nunca se pone el sol. Pues bueno, no era una simple forma de hablar, no era poesía, era una descripción literal del alcance que tenían los territorios de la dinastía de los Habsburgo, los que conocemos como los Austrias españoles. Un imperio que no tenía fin. Es que el dominio era asombroso. Tenían posesiones clave en toda Europa, como en Italia o los Países Bajos, claro. Luego, la inmensidad de los virreinatos americanos. Y no acababa ahí, llegaba hasta las Filipinas en Asia. Y por si fuera poco, durante 60 años, a todo esto se le sumó el imperio portugués al completo. De verdad era un poder que abarcaba el mundo entero. Y la pregunta es, ¿cómo se sostenía todo esto? Pues principalmente gracias a un auténtico río de plata que no paraba de fluir desde las minas de América, sobre todo de Potosí y Zacatecas. Ese tesoro fue el combustible que mantuvo en marcha la enorme maquinaria de guerra y la burocracia del imperio durante más de un siglo. Este imperio tuvo dos grandes arquitectos, los llamados Austrias mayores. Primero, Carlos I de España y V de Alemania, que fue quien heredó y unió un puzzle gigantesco de territorios en Europa con las nuevas conquistas al otro lado del Atlántico. Y después vino su hijo, Felipe II, el famoso Rey Prudente. Él centralizó todo el poder en Madrid y convirtió la defensa a ultranza de la fe católica en la gran misión, en la seña de identidad del imperio. Pero claro, mantener un imperio de estas dimensiones tenía un coste brutal. Así que ahora vamos a darle la vuelta a la moneda y a mirar esas grietas que empezaban a aparecer en una fachada que parecía de oro macizo. Es que el imperio vivía en un estado de guerra casi constante. A ver, Levanta fue una victoria importantísima contra los otomanos, eso sí. Pero la guerra eterna en Flandes, el famosísimo desastre de la Armada Invencible contra Inglaterra, o la sangría que supuso la Guerra de los 30 años, todo eso agotó los recursos y sobre todo a la gente. Y claro, todas esas guerras se sentían, y mucho, en casa. La misma plata que financiaba los ejércitos provocó una inflación descontrolada que empobrecía a la población. El Estado, con deudas hasta el cuello, se declaró en bancarrota varias veces. Y si a eso le sumamos pestes, malas cosechas, que hicieron que la población bajara, pues tenemos un panorama muy complicado, con una economía interna que apenas producía nada. Además, hubo un cambio en el liderazgo. Los reyes que sucedieron a Felipe II, a los que se conoce como Austrias menores, solían delegar el gobierno en sus hombres de confianza, los famosos válidos. Personajes como el conde duque de Olivares llegaron a tener un poder inmenso, pero sus intentos de reforma muchas veces se daban de bruces con la cruda realidad. Y justo aquí es donde la historia da un giro que es fascinante, porque justo cuando el poder político y económico del imperio empezaba a hacer aguas, es en ese caldo de cultivo, en esa mezcla de orgullo por el imperio y una ansiedad profunda, donde la cultura española vivió una explosión de creatividad como nunca antes se había visto. Y este es el punto clave. El verdadero oro de este siglo al final no fue la plata de las minas americanas, sino el ingenio de sus artistas y escritores. Un tesoro que, como veremos, resultó ser muchísimo más duradero. Este florecimiento cultural tan increíble se apoyó fundamentalmente en tres grandes pilares. Tres campos en los que el genio español alcanzó unas cimas que hoy siguen siendo universales. En la literatura, la transformación fue total.
La poesía pasó de la armonía y el equilibrio del Renacimiento a la complejidad y el ingenio del Barroco, con figuras como Góngora o Quevedo. Y por supuesto, fue la era en la que un tal Miguel de Cervantes reinventó por completo la manera de contar historias, dando a luz a lo que hoy conocemos como la novela moderna. Con estas palabras no solo nacía una obra maestra, nacía una nueva forma de entender la literatura. Un libro que exploraba como nadie lo había hecho antes esa delgada línea que separa la locura de la cordura, la realidad de la fantasía, reflejando en el fondo las contradicciones de su propia época. Y al mismo tiempo surgió un género literario que es 100% español, la picaresca. Mientras la propaganda del imperio hablaba de héroes y de grandeza, novelas como El Lazarillo de Tormes contaban la otra historia, la cruda realidad de la calle, el hambre, el engaño, la lucha diaria por sobrevivir. Era la contracrónica oficial. Y ahora, el teatro. El teatro dejó de ser algo para unos pocos privilegiados y se convirtió en el gran espectáculo de masas. Los corrales de comedias, que eran patios de vecinos acondicionados, se convirtieron en los cines de la época. Eran lugares donde se mezclaban todas las clases sociales para reír, llorar y emocionarse juntas. Y el rey de esta revolución teatral tiene un nombre: Lope de Vega. Se calcula que escribió más de 1.500 obras de teatro. Es una cifra que cuesta procesar. Nos da una idea no solo de su genio descomunal, sino de la increíble demanda de teatro que había en la sociedad. Y por último, la pintura. El barroco español nos dejó un legado de maestros inmortales, desde ese estilo místico, alargado, casi de otro mundo, del Greco, hasta el realismo casi fotográfico y el dominio absoluto de la luz de Diego Velázquez, el gran pintor de la corte de Felipe IV. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Es el momento de juntar las dos historias, la del imperio que decaía y la del arte que florecía, para intentar entender cuál fue el legado final de esta era tan compleja. El final político, digamos, tiene una fecha clara, el año 1700. Murió Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, y murió sin dejar herederos. Eso desencadenó una guerra a escala europea por la sucesión al trono español. El imperio ya no era la gran potencia que marcaba el ritmo del mundo. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fíjense en la paradoja. Mientras la trayectoria del imperio fue de un ascenso increíble a una lenta decadencia, la trayectoria de la cultura fue justo la contraria, de un nacimiento a un apogeo total. El poder político se acabó perdiendo, pero el legado cultural, ese se hizo universal y eterno. Y terminamos con una última reflexión. Los ejércitos, las flotas, las fronteras de aquel gigantesco imperio hoy ya no existen. Pero el Quijote, las Meninas o la vida es sueño nos siguen hablando, nos siguen emocionando siglos después. Quizás, solo quizás, ese fue el verdadero y perdurable siglo de oro.